Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a ver las últimas rondas del Grand Swiss. En este caso me voy a centrar en los que al final clasificaron para candidatos, entre Kiri y Bluebomb, y vamos a ver sus últimas 4 partidas, cómo tuvieron distintos caminos para obtener este resultado y cómo, cómo utilizaron también sus aperturas, centrándonos un poco más, pero también vamos a explorar un poco qué aventuras y desventuras tuvieron que sufrir para conseguir tal éxito. Como siempre, en la descripción tendréis los timestamps por si preferís solo ir a la última ronda, todo eso, porque sé que yo estoy un poco a los ritmos distintos, estuve por Francia, estaba enfermo, así que cada uno puede escoger lo que quiera. Así que sin más, vamos con la primera partida. En este caso empezamos con Giri y Parham. Esto era la ronda final de la ronda 8. En ronda 7, Bluebomb había ganado sorprendentemente a Praggnanandhaa y se había situado líder. Y en este caso también teníamos a Giri en séptima posición, relativamente cómodo, pero aún con todavía mucho por decidir y muchísima gente. Entonces, Giri se enfrentaba con negras a Parham Maksuthu, que llevaba un torneo bastante bueno, pero ya había perdido una ronda y la justo anterior contra Sarin, entonces digamos que era vulnerable, ¿no? Entonces jugó C4 Parham y aquí optó por E6 Giri, que es una variante un poco arriesgada. Este orden se utiliza bastante para evitar a jugadores de Indie India. Y Giri pues realmente estaba dispuesto a luchar por cada partida, entonces buscaba decisiones arriesgadas. Aquí tras E4 se considera bastante complicada todo. Entonces C5, E5, todo esto es muy principal. Cayo G8, el negro pierde varios tiempos, pero el peón de 5 es difícil de defender. Entonces ahora el negro lo puede atacar rápidamente. Entonces hay D4. De hecho, esto se jugó ya en el Grand Swiss y el blanco ganó bastante fácil. Ahora no recuerdo exactamente qué partida era. Entonces, digamos que es una variante bastante actual, pero que el negro también juega para jugar a ganar, por decirlo así. Entonces, dama por cae C6, dama F4 D6, cae F3 y hasta aquí más o menos es la teoría principal. Aquí tenemos Caruana Rapa por 0-1. Bartel Tatabai también 0-1. Pichot lo juega bastante, aunque no tuvo muy buenos resultados. También tenemos una partida de Iturrizaga recientemente también con blancas. Es una variante bastante popular. Entonces aquí cae H6, es un poco también lo más principal. Y aquí juego Dama E4, que es una jugada que me he estado mirando un poco la apertura y me cuesta un poco de entender. Porque al final el blanco puede jugar alfil E2 y realmente está bastante bien. Lo que he investigado un poco, y seguramente esto es lo que quería Giri, tras KF5 en roque, peón por, calle por, parece una posición bastante normal, pero aquí, tras dama C7, todo se vuelve bastante loco. Las dos partidas que he encontrado de referencia, para que os hagáis una idea, calle por C6, alfil D6, dama E4, y a peón por calle B5, el negro, esto era Mishra, con negras, Abimanyu, que sabemos que está muy bien preparado, el negro sacrifica la calidad, una locura. Y también el blanco aquí tiene la otra opción de jugar calle B5, que esto es Yakubu F. Pichot, ya en 2022. Y aquí, pues bueno, esto es una locura. Ganó el blanco, pero yo creo que ambos, bueno, que Giri buscaba algo así y lo tenía mucho mejor calculado, que es una bastante razonable para jugar a ganar. Y en cambio, Parham decidió buscar otros caminos. Aquí, por ejemplo, algo como normal, como alfil D6, torre C1 es bastante bueno. Torre D1, aunque tenemos también calle por C6 que transpone precisamente. Hay una partida de Yufa de este año tras dama C7, pues es la misma línea, ¿no? Entonces, aquí, en cambio, de por E5, caballo por alfil D6, quizá esto es lo que evitaba, lo que quiso evitar Parham. Aquí tras caballo por, alfil por, este final está un poco mejor el blanco, consigue el alfil catalán, tiene un poco de presión, este 3 contra 2 en general se considera un poco mejor, pero bueno, el negro está bastante sólido. Entonces, es comprensible que buscara otra opción como con dama E4. Y así se ahorra esos finales. Entonces, peón por, caballo por. Pero realmente me parece bastante sencillo para el negro. Una vez te sabes un par de cosillas, no es muy complicado. Entonces aquí peón por, caballo por E5, alfil por H6. Y aquí parece que el blanco pues, ha conseguido destruir la estructura, pero también hay que tener en cuenta que todas las piezas blancas van hacia casillas blancas y también los peones. Entonces digamos que hay una excesiva debilidad en casillas negras y que el negro, pues tras torre G8, digamos que tiene todas las piezas fácilmente desarrollables. Y esta torre de H1, por ejemplo, va a entrar en la segunda temporada. Entonces, por eso está bastante equilibrado. Torre de 1, alfil de 7 buena, importante. Por ejemplo, si se quita la dama C7 y el blanco está bastante mejor. Y aquí calle 4 se lanza calle F6. Este jaque bastante obvio, porque aprovechas que el blanco no puede cubrir y simplemente ahora sí que cubres las casillas.
Y aquí tras G3, bastante lógica para sacar el alfil, torre C8 buena, también bastante fácil para encontrar por negro, es que no hay muchas más opciones. Aquí entran con la dama, aquí pues es gratis, digamos que no hay ningún coste por hacer esto. Y aquí pues hay que sacar la única pieza que puedes desarrollar y ahora además te permite cambiar las damas y cambiar esta con esta dama, ¿no? Y aquí esta posición podría haber acabado en un final pacífico, pero aquí Parham, que desde el día de descanso ya no fue el mismo y se dejó bastantes truquillos y problemas y tácticamente fue bastante más flojo. Entonces a veces el problema de estos torneos tan largos es que el nivel de forma cuesta mucho mantenerlo. Y aquí fue otro de los ejemplos porque curiosamente Guiri tuvo un truco bastante interesante. Aquí os lo dejo si todavía no lo habéis visto, porque la verdad es que no es muy normal. ¿Vale? Y aquí el blanco tiene problemas, aunque parezca que tiene buen sentido, ¿no? Estos peones doblados pueden ser molestos para el blanco, para el negro. Además, el blanco puede crear un pasado. Pero tras alfil C6, alfil D5, esta torre está atrapada. Y tras rey E7 no hay nada que hacer. Y aquí voy a ver un poco los momentos críticos. Parham juega alfil H3 y aquí, por ejemplo, el negro pierde gana la torre. Aquí tenía varias maneras de hacerlo. Y aquí, curiosamente, hice do E6. Parece más lógico hacer torre por y te quedas con más peones de más, pero aquí seguramente le molestaba que tras torre C8, F4, este alfil muchas veces se puede quedar como un peón. Como que el negro va a bloquear muy bien en D6 y fijaos que, yo sé, por ejemplo, esta posición, con el rey en D6, el blanco cubre 3 columnas con el rey y este peón le cuesta avanzar. Aquí lo que tenía que haber visto Parham, que tampoco me parece tan difícil, pero a ver, me parece razonable que no lo intentara. Es que H4 y llevar el rey para allá, pues resulta que el blanco tiene muy buen juego también. Y este rey va a apoyar el avance de los peones, por lo tanto el negro no puede estar aquí comiéndose este peón. Pero bueno, es razonable que no jugara esto. Y si torre por H2, pues un poco lo mismo. Aquí el blanco, en cambio, va a avanzar el flaco de dama para crear la distracción y luego buscar ese equilibrio. Pero bueno, pero es comprensible, o sea, parece lógico decir, bueno, más material, pero al final llega un punto que dices, la actividad de las torres es muy importante. Entonces aquí hizo d por e6 y llegó a esta posición que, bueno, que es calidad por peón, pero unos peones un poco malos, y optó por centralizar el alfil en e4, que es bastante razonable. En este caso, fijáis que ambas torres no pueden entrar a la séptima, ¿no? Entonces aquí Guiri jugó un poco más sólido, no tiene nada de prisa, es un final bastante incómodo para el blanco. Entonces aquí intentó cambiar una torre. Entonces hizo este plan pues, para llevar la torre séptima. Y el blanco dijo, nanay. Y aquí el Parham intentó resolverlo un poco de manera táctica. G5, aquí tenemos que hizo, o sea, G5 para buscar torre por H7. Aquí, por ejemplo, torre C3 parecía más interesante para poder recomer y el negro empieza a comerse peones por aquí. Pero la verdad es que es muy difícil valorar esta posición. Es un jaleo. Por ejemplo, el módulo da torre C3 como buena, pero no os lo puedo explicar en un solo vídeo. O sea, son muchos matices, también hay que saber los finales, hay que ver... porque claro, el negro seguramente lo que idealmente quiere es que cuanto menos peones se cambien mejor. Entonces, por eso parece razonable mantener la torre aquí y bueno. Y aquí busco torre por y parece que tiene más sentido haberse comido un peón. Y aquí es muy curiosa esta posición, porque después de peón por y H3, esa es la idea un poco de Parham, te vas a comer el de A2, pero te voy a hacer alfil por H7. Entonces aquí vamos un poco hasta el siguiente punto crítico, que creo que es el último. Esta posición es muy rara, ¿vale? La idea es que el blanco pues tiene un peón pasado defendido, entonces el negro tiene que al menos tener un par de personajes para cubrirlo, y entonces el rey blanco tiene suficiente actividad como para molestar estos dos peones. Por tanto, aquí la única jugada que realmente mantenía al negro con posibilidades de ganar es, curiosamente, torre C8. Y la idea es simplemente que ese rey no vaya hacia allí y entonces, sí, tienes todo esto que es muy bonito, pero cuando avanzas aquí, yo me voy aquí. Si me das jaque, yo me voy aquí. Y digamos que el blanco más o menos no progresa y el negro tiene un potencial de crear un peón pasado. Entonces, esta me parecía la mejor opción para el blanco, para el negro, pero bueno, ya veis que es bastante complejo. Y quitas torre de 8, torre F1, pues bueno, el negro, como parece, intenta cortar el rey, pero no, y bloquearlo por aquí, pero el rey delante de los peones es que ya no los puedes avanzar. Y aquí, bueno, se jugaron un rato, pero bueno, en una de estas calculó bien Parham e hizo torre G8 aquí. O sea, da los dos peones, pero torre G8. Y aquí alfil G6, rey aquí y el blanco y el negro no pueden moverse. O sea, tiene dos peones de más, pero ahora amenazó rey E5 y luego torre jaque y avanzar con él. Y luego estos serían tablas, por ejemplo, E5, rey aquí.
Y aquí sea 5 o B4, por ejemplo. Jaque y rey aquí y no hay manera de progresar. Es una manera de resolverlo bastante curiosa, pero suficiente. Y aquí, de hecho, el negro parece que va a quedarse con 2 peones de más, pero tras jaque torre por pues tablas. Partida muy interesante. Tuvo varias opciones Giri de intentar ganar, pero Parham no se le acabó de ir de la partida, pero bueno, Giri bastante contento. Vamos a ver qué hizo en ronda 8 nuestro querido Bluebaum. Bluebaum tenía blancas contra Sarin. Recordemos que había ganado con negras a Parham, a Praggnanandhaa. Y aquí me pareció curioso porque Sarin repitió lo que hizo contra Gumulard, que creo que la vimos en ronda 1. No en ronda 1, perdón, que la vimos cuando repasamos un poco las partidas. Y entonces aquí jugó el mismo gambito de dama aceptado y jugó alfil 7. Y aquí optó calle 5, que es una variante más principal por parte de Bluebaum. Y tras calle C6, esto es más o menos conocido que que el blanco está bien. El blanco quiere hacer fil aquí, esta, en una de estas quiere controlar esta casilla, torre C1 y sí que el blanco tiene un peón aislado, pero el negro también. Y digamos que al negro le cuesta sacar un poco las piezas. Pero aquí yo creo que Sarin se había preparado bien. Y me parece muy rara la preparación de Bluebaum. Creo que Bluebaum simplemente preparó calle 5 y dijo, bueno, si me hace esta, le hago calle 5 y juego. Pero claro, no te esperas que te repitan una variante que es bastante random. Esta línea es bastante peligrosilla para el negro. Entonces, que encima la repitan, ¿no? Pero bueno, entonces aquí sí que tras A5 ya hay pocas partidas, hay un par de partidas, una relevante entre un par de indios. Entonces aquí me parecía un poco más normal hacer torre C1 en vez de dama D3. En torre C1 me vas a hacer dama B6 igualmente para buscar alfil A6. Y aquí tras calle 4, calle C5 para evitar este tema, torre D8, alfil D3, un poco para mantener esta casilla. Y aquí, por ejemplo, comer y alfil A6, el negro simplemente está muy bien. Bueno, o sea, un poquito mejor el blanco, pero digamos que el negro ha resuelto bastante todos los problemas de espacio. Y, por ejemplo, si quitas la dama, este tipo de finales, el blanco puede intentar algo, pero bueno, el negro está muy bien colocado, ¿no? Este alfil está fuera de la cadena de peones, el caballo bloquea muy bien, digamos que el negro puede consolidarse casillas blancas y que el control de las casillas negras, pues de momento no facilita nada al blanco. Estos dos peones le va a costar mucho avanzar. Entonces esta posición está bastante bien. En cambio hice dama de 3 y es una versión bastante mejor para el negro. O sea, es bastante similar, pero aquí el negro simplemente llega antes. Y tras alfil E5, aquí lo que intenta el blanco es pasar la torre y aprovechar estos tiempos de ataque, ¿no? Por ejemplo, si aquí hace algo un poco tonto, pues quizás sales volando, ¿no? Por ejemplo, aquí no funciona, ¿no? Pero a veces hay temas de ataque, ¿no? Con torre por H7 o lo que sea, y mate, ¿no? Aquí no funciona, obviamente, pero bueno, es un poco lo que quiere buscar el ideas de alfil por y ver si alguna cosa funciona por aquí. Pero bueno, el problema es que tras calle de 7 y volver, tampoco hay mucho más, ¿eh? Porque el negro va a hacer esta y si quiere el negro, pues va repitiendo, ¿no? Sí, hay mucha historia esta partida, pero bueno, Bluebaum realmente iba líder, tenía un desempate espectacular, entonces, bueno, le interesaba pues ir asegurando su ventaja y realmente, bueno, manteniendo buenas opciones. Con esto llegamos al fin de la ronda 8 y con ello Bluebaum pues seguía en liderazgo y en cambio Giri había bajado de la 7ª a la 9ª posición con estas tablas. Entonces Giri necesitaba una victoria urgentemente y aquí jugaba contra Jordi Van Foreest, su colega holandés. Entonces, y optó por una catalana, curiosamente. Y aquí tras alfil aquí cae C3, una de muchas y una catalana. Yo creo que la catalana últimamente es más ir probando. Y también creo que Giri jugó un poco con la idea de que Van Foreest, claro, necesitaba también la victoria. Y de hecho la necesitaba mucho más que Giri porque tenía un desempate bastante malo. Entonces también decía, bueno, hago catalana, que es bastante safe. Y entonces Jordan pues ya intentará algo bastante más arriesgado, ¿no? En cambio, jugó peón por, calle 5 y aquí jugó C5, la variante más sólida. Y creo que Giri dijo, bueno, pues nada, vamos a jugar gratis, ¿no? Y que si quiere forzar Jordan, que lo haga. Entonces dama por, enroque, calle de 5. Y aquí la línea más popular es caballo C3, calle 3. Y la idea, al final, al principio de la catalana, que lo tocamos en muchísimos vídeos, es que no importa tanto la estructura, sino que este flanco de dama le cuesta mucho desarrollarse. Entonces aquí esta es la línea un poco más principal y tras C3, a ver, aquí ya no ha conseguido nadie ganar con blancas. La cosa es que tienes una estructura demasiado mala
Y aquí tras de F6, creo, y torre F7, digamos que el negro más o menos arregla todos sus problemas. Por eso Giri hace caballo por C4. Pero aquí el negro, si juega fino, se puede quedar bien. Porque digamos que el control de esta diagonal no es muy fuerte. De hecho, cae aquí, cae C3, torre D8. Y aquí torre 1, que es la idea un poco más novedosa. También quiero destacar que esta posición, si la miráis con módulo, por ejemplo, ¿vale? Os dará igualdad o incluso a veces ventaja negra. Pero el juego del blanco es mucho más sencillo. Digamos que este alfil va a salir, esta torre va a salir, este alfil es siempre fuerte. De hecho, aquí puntúa muy bien. Por ejemplo, una jugada como alfil de 2, que el negro está bien, ahí va con 70% de victoria para el blanco en más de casi 15 partidas, ¿no? Entonces, es para que os hagáis una idea que, bueno, que al final, sí, estas posiciones son buenas, pero este alfil es raro, el alfil este tiene que salir de algún día, no sabes si hacer B6, tienes bastantes dudas, ¿no? En cambio, el blanco no tiene. Pues aquí torre 1 es la idea un poco de correspondencia. Pero bueno, aquí no sé. A ver, también es que es muy difícil crear una idea en el ajedrez de competición. Ahí, por ejemplo, hay una partida de correspondencia muy antigua, de 2013, de las cayó por peón por y alfil de 7. Parece muy, muy natural. Aquí el negro simplemente quiere hacer torre aquí, alfil E8, B6 y dejar este alfil un poco cubriendo aire. O sea, si el negro ya hace que ese alfil sea irrelevante, se podrá centrar luego en presionar este peón aislado. De hecho, el negro aquí el blanco tiene que jugar bastante espabilado e intentar tabla. Aquí, bueno, esto es una secuencia un poco forzada y aquí más o menos son tablas, ¿no? Entonces el negro tiene que precisar, eso es lo que quiero que os centréis. Y aquí hizo caballo E3, que me pareció bastante flojilla. Y aquí una cosa muy sorprendente fue que aquí comió Van Forest. Aquí, por ejemplo, simplemente quitando el caballo y luego viene alfil A6 y torre aquí, estos caballos no sé muy bien qué hacen. O sea, y sobre todo, una de las reglas de oro de la catalana es que el alfil de casillas negras dictamina si es una buena catalana o una mala. Entonces, en este caso, este alfil no sale, no tiene un destino, no sabes qué hacer con él. Si llevas por aquí te van a F6, si lo llevas por aquí te van a E5, por aquí no puedes salir porque hay un caballo que le estorba. Y entonces, claro, el caballo blanco se tiene que poner una casilla bastante rara y aquí, por ejemplo, comparativamente es que es ridícula esta posición. Aquí el negro ya lo ha desarrollado todo. Este alfil nuevamente está ocupando aire y aquí el negro, tras caballo de 4 o torre de 2, va a obtener bastante presión. De hecho, aquí está un poco mejor el negro. Y también conceptualmente dejas a 3 piezas controlando una casilla que no sirve para nada. Igualmente, también podía haber hecho esta, que es lo que hizo luego, y ya está. Y simplemente mantener el punto de 5, desarrollar y ya está. Pero dar la pareja de alfiles a cambio de nada no tiene ningún sentido. No es tan grave, pero bueno, aquí el blanco se queda mejor a cambio de nada. Aquí me parecía un poco mejor mantener un caballo, o sea, por lo que sea, para mantener un poco más ese equilibrio, pero bueno, es probable que luego se intercambien, pero en general cuando tienes 2 caballos concatenados, no quieres cambiar uno de ellos, porque realmente tiene una función superflua entre sí. Entonces, bueno, no sé, seguramente después de alfil aquí se cambie, no sé, pero al menos yo lo habría intentado con blancas. Pero bueno, se quedó en esta posición que es un poco mejor, pero el negro, la veis que no tiene debilidades, la estructura muy segura, entonces igualado. Aquí opto por jugar con E4 y alfil F4, y bueno, en general el blanco quiere expandirse por aquí, jugar F3 para estas piezas estén mal, luego alfil F1, alfil aquí y A5, este es un poco el sueño, ¿no? De hecho aquí hizo B4 y aquí alfil E3 y aquí torre C1 fue un poco rara, o sea yo me esperaba 4, pero bueno, aquí en general el blanco sabe, Giri sabe, y Van Forest sabe, y ambos saben que está bien el negro, pero es un poco ir poniendo problemas prácticos, ¿no? Entonces aquí hizo E5 para, bueno, en general controlar todas las casillas negras, el alfil queda un poco encerrado y el blanco no tiene una manera fácil de presionarlas. Aquí, caballo G6 era otra idea interesante y buscar estos huecos en casillas blancas, pero bueno, aquí el negro en general está bien, el blanco decide cambiar todas las torres y jugar este final. Aquí el negro juega muy bien alfil C6 porque le queda el alfil por delante de la estructura, ¿no? Entonces, si ahora el blanco quisiera cambiar, ahora simplemente cambiar y hacer esta, el blanco ya no pasa, ¿no? Digamos que por aquí el rey no pasa, entonces si hago F6, H5, por ejemplo, es que el rey blanco no pasa, simplemente ya lo tengo todo controlado, ¿no? Y vemos que el alfil tiene impacto en ambos flancos, pero en este flanco no impacta nada, ¿no? Entonces no sería lo mismo que si el blanco, yo qué sé, por lo que sea, aquí consiguiera pues hacer B5 y alfil aquí. Digamos que el blanco tiene una vía de acceso por aquí, tiene un punto de tensión con A5, que el negro siempre tiene que estar alerta, y ahí sí que se puede molestar un poquillo. Pero bueno, son tablísimas igual, ¿eh? Vale, aquí voy a comentar el error más grave que me parece que no tiene ningún sentido. O sea, tienes esta posición. Y aquí tienes varias opciones. ¿El blanco qué quiere? Abrir la posición. Esto, por ejemplo, sería un sueño para el blanco. Tanto alfil por y temas de alfil B8 como para hacer E5
Y, por ejemplo, esta posición, yo qué sé, el D7, E5, y el blanco encantado de que estos alfiles ahora sí, fijaos que presionan ambos flancos y están coordinados, y ahora este final sí que es un infierno para el negro, ¿vale? En cambio, el negro quiere mantener esta tendencia cerrada. Entonces, el punto de 5 hay que defenderlo. Esta jugada me parece un grave error. No es mala, o sea, el módulo te dirá, buenísimo. Pero cuando tienes una alternativa que no hay que calcular nada, o sea, el rey va a defender E5 y ya está. Es que no, el negro no va a ganar esta posición. Eso es lo que quiero que también visualicéis. El negro no va a ganar. Entonces, ¿qué sentido tiene jugártela con una jugada que básicamente este peón va a quedar débil, el rey está lejos, tu rey está más cerca y entonces digamos, se van acumulando motivos para temer en un final. Entonces aquí rey F7, alfil H3, caballo E6 y aquí por ejemplo comer y alfil B2, pues puedo hacer rey F6 y no pasa nada, es que el blanco no puede incrementar la presión, no puede entrar por ningún lado. O incluso aquí ya te puedes plantear jugar caballo F5 y caballo D4, el negro puede luchar. Entonces, caballo E6, llegamos a esta posición, que aquí el blanco hace alfil F1, hay que hacer caballo D4, no se puede comer, todo bien calculado, pero tras aquí, por ejemplo, única jugada era caballo F3. Y es que es eso, el rey está lejos, entonces pasan cosas malas. ¿Y para qué tienes que calcular cuando tienes una alternativa buena? Aquí, por ejemplo, caballo F3, y si rey aquí caballo D2, me voy a comer en E4. Y bueno, y el negro tiene suficiente contrajuego, ¿no? Por ejemplo, temas importantes que a veces también existen es que el negro tampoco tiene prisa en comer, por ejemplo. Bueno, aquí tiene que vigilar que no se le encierre el caballo, ¿no? Aunque el blanco, por ejemplo, no sé, han amenazado alfil B8 y E5, entonces quizá de que tiene prisa. Pero aquí, por ejemplo, seguramente temía cosas de estas, ¿no? Que el rey blanco parece que entra en el centro y el alfil la presiona a ambos flancos. Entonces, claro, aquí, pero es que es eso, ¿para qué tienes que calcular? ¿No? Aquí hizo caballo C2, que parece también normal, y aquí va a defender el peón y dice, bueno, si el alfil se mueve, me voy a comer este y todo genial. Pero claro, el problema es que tu rey está en Narnia y entonces el blanco simplemente entra y ya está. Es que no hay mucha profundidad. Y aquí tras A6, alfil D4 fina, te toco el peón. Y claro, si comes, es que sí que tienes peón alejado, que en general se dice que esto es ventaja en muchos finales. ¿Por qué? Porque una vez avances estos peones, van a despistar al rey, yo me voy a comer este. Claro, esto tiene sentido si el rey negro está en E6. Si el rey negro está en E6, el blanco es lo que sufre muchas veces en estos finales. Aunque no lo creo, el rey blanco está en cuarta y el rey negro estará en sexta, pero bueno. Pero aquí está ganado fácil, es que el rey se va a comer los peones y voy a coronar y yo ya tendré una dama y tú todavía estarás en G2 para comerte este peón. O sea, le falta muchísimo al negro para generar contrajuego y nada, y simplemente tuvo que dar el peón y bueno, este final con un poquillo de técnica. El problema es que el negro, este final se puede resolver si solo hay peones cercanos. Por ejemplo, imaginaos que solo hubiera estos dos peones y estos no estuvieran, ¿no? Entonces el negro tendría opciones de bloquear porque el caballo va bien cuando hay piezas cerca. Pero claro, aquí hay demasiado lejos y bueno, estas pues simplemente se acabaron ganando. Y con esto Guiri ganaba la partida y realmente se ponía en contención para clasificar para candidatos. Vamos a ver qué hizo Bluban. Bluban jugó contra el Dusatorov. Y el Dusatorov probó este D3, que bueno, yo lo he jugado en Bundesliga. De hecho, gané contra Petrov, que es para jugar ajedrez, básicamente, tampoco mucho más mantener piezas. Y aquí se juega con G3. Entonces, juega con D5. Y aquí, por ejemplo, esta posición es bastante estándar. Hay muchas partidas, pero en general, el blanco, jugaría con caballo C3. Y aquí la idea es que transponemos a la principal, que sería si el blanco hace lo mismo, pero 4 caballos, ¿sí? Este tipo de posición. Entonces, esto sería un poco lo más... Bueno, caballo por C3, lo habitual, peón por, alfil aquí, enroque, D3. Y esto es súper teórico, lo he jugado un montón de veces y bueno, esto es jugable. Aquí lo que quiere el negro es hacer F6, que es bastante fina, y aquí el blanco muchas veces quiere buscar caballo D2 y luchar contra este alfil, ¿vale? Este es un poco el plan. Pero aquí la clave es que el negro mantiene toda la flexibilidad y cuando te pones hacia aquí, el negro se va para el otro lado. Esto lo sabe poca gente, aquí solo hay partidas de correspondencia. Pero bueno, esta es un poco la idea fina del negro. Porque aquí, por ejemplo, si alfil aquí, este alfil te queda bastante mal. Eso también quiero que os tengáis en cuenta, que al final la idea es luchar contra este alfil, que está un poco asfixiado por esta estructura y digamos que no sabe muy bien qué hacer. Entonces aquí jugó A3, que es una idea que ha jugado últimamente Praggnanandhaa, Dusatorov, Rapport, Navara, Gumulart, también tenemos por aquí. Mucha gente.
Entonces, la idea de A3 es muy simple. Es que A5 parece muy natural, simplemente. Y ahora, tras caballo C3, digamos que hemos forzado ya a que al negro se debilite en el flanco de dama. Una jugada que habitualmente el negro no tiene por qué hacer, pues aquí la hace. Entonces, aquí, por ejemplo, de hecho, alfil G4 es muy fina y aquí el negro ya está prácticamente mejor, pero bueno, no lo sabe nadie. Entonces, ahí es un poco la idea de ideas nuevas, la gracia que tienen, ¿no? Pero claro, si las miráis con módulo, es como, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, A5, ahora cae C3 y ahora el blanco ha conseguido un poco lo que quería. Y de hecho, esto sigue siendo Abdusattorov Nepo de una rápida. Entonces, aquí hizo H6, A4 y de hecho mejora su partida contra Nepo. Y aquí simplemente, pues el blanco está bien, quiere hacer calle de 2 y seguramente dama F3 y buscar un poco estos huecos y es que este alfil está un poco ahí vulnerable. Por lo tanto, dama F6 flojilla, parecía mejor hacer alfil G4 típica para forzar H3 y ahora simplemente pues consolidar todo este flanco de dama, puedes hacerlo luego ya torre B6, B8 y también preparar el contraataque, porque habiendo forzado H3 digamos que, por ejemplo, nuevamente el alfil puede reubicarse. Veis que es una de las claves de esta posición. Entonces, dama F6, dama G2. Aquí no entendí nada, Abdusattorov. O sea, podría haber jugado dama F3, que tiene mucho sentido. Y aquí quiero hacer dama D5, dama D5, caballo C4. Básicamente, luchar contra ese alfil. Ese es el point. Entonces, hacer alfil A3 es que no tiene ningún sentido. Y encima las jugadas del negro son súper sencillas. No tiene ningún sentido. Entonces, come, sí, cambias esta pieza, pero el negro juega B6 y alfil D7 fina, que no es muy difícil de encontrar, un pequeño truco. La idea es que alfil por dama de 6 te tocamos piezas, dama de 5 te toco mate, y dama C5 y te voy a hacer esto. O sea, es un truco bastante sencillo. Y voy a comer esto y tienes la estructura tan mala que esto es decisiva negra. No hay mucho más. O sea, no tiene ningún sentido alfil A3. Y la cosa es que ahora el negro pues llega a tiempo a coordinar. Y entonces, al final, tras F6, el negro tiene todos los peones en negro, alfil de casillas blancas, todo defendidito, y tú tienes una estructura terrible, el peón de A4 crónicamente débil, a cambio de nada, ¿no? Y aquí, pues, Blue Bomb tenía varias opciones para quedarse mejor. Por ejemplo, aquí dama F7, intentar reubicar el caballo, que es la única pieza del negro que no funciona. Aquí, por ejemplo, también podía haber intentado F5. Ahora sí que hizo el caballo E7. El blanco más o menos intentó contraatacar en el centro. Esta posición está más o menos igualada. Aquí Abdusattorov siguió apretando para clasificar y tiró para adelante. Y bueno, esta posición ya se la está jugando bastante el blanco. Ha puesto todos sus peones en blanco y los tiene bastante debilitados. Entonces aquí F5, F4, y aquí creo que Abdusattorov se comió que F5 era bastante bueno. Y aquí la idea es que si torre por E5 hay otro pequeño truquito. En esto Blue Bomb es bastante bueno. Y aquí pues veis que se importa muchísimo estas pequeñas tácticas, ¿no? Y aquí el negro recupera y tienes una estructura lamentable, ¿no? Entonces aquí caballo de 2, caballo de 4. Y bueno, y aquí el negro, a ver, está un poco mejor, pero bueno, quizá H5, pero bueno, está bastante, en el sentido es que este peón va a estar débil y a partir de aquí no creo que pasara nada, ¿no? O sea, es un poco, bueno, afinaron bastante los dos. Ahí, por ejemplo, no cambiaba radicalmente, pero comerse este peón a cambio de nada también era interesante. Pero bueno, supongo que también aquí había ideas que, bueno, vuelves, quizá te molestan, quizás se activa la torre, no lo sé. También nada por F2, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, aquí puedes cambiar damas. No sé, realmente no sé muy bien por qué no hizo torre por, pero bueno, aquí ya no hay mucha historia. El blanco tiene un poco de presión. Y aquí, pues bueno, el blanco aprovechó el peón de A4 débil, pero bueno, el blanco, veis que el negro aprovechó el peón de A4 débil, pero el blanco tenía bastante compensación y contrajo ya se ha comido el D5 y bueno, digamos que el blanco acabó haciendo tablas aquí y se cambiaron todas las piezas. Así que yo creo que Blue Bomb tuvo alguna opción de quedarse mejor, varias de ellas. Tampoco jugó muy bien esta primera fase, aquí se podría haber jugado bastante mejor a Abdusattorov, pero bueno, ya veis que a veces, claro, puedes tener una idea muy interesante, pero si no conoces por qué es buena, pues te la puedes cargar tú mismo, ¿no? Así que con ello llegamos a la ronda 10. Con la victoria de Giri, pues lo dicho, ahora llegamos a la penúltima ronda con realmente muy buenas opciones para Giri. Ya se ponía en el grupo de líderes, que habían 4 jugadores y se enfrentaba a Firuza. Esta partida con negras. Esta partida fue muy curiosa porque optó por una variante un poco más secundaria y que últimamente la ha jugado Caruana, por ejemplo. Y la idea aquí jugó este caballo A3, que es bastante desconocido. Bueno. Entonces, Giri, para variar, se lo tenía conocido, y aquí caballo F6 buena, D5, caballo D5. Y esta pequeña idea
La idea es que, bueno, si haces alfil E7, un poco como la partida que vimos de Keimer, dama G4 es bastante incómoda. Entonces aquí encontró muy bien B6. Ni B4, ni B5, ni porque B5 muchas veces C4 y te van a, digamos que el caballo este tiene un sitio fijo en C4, luego viene alfil G5, luego viene torre C1. Claro, es que por ejemplo, este tipo de posición, yo imagino que es lo que buscaba. Aquí, no es que también hace calle de 6, pero por ejemplo, te puedo hacer alfil G5 primero, no puedes tapar, porque entonces sí que tendrá el jaque, y luego, si dama C7, pues luego puedo hacerte torre C1 y molestarte la dama, entonces no sé, era un poco la secuencia que yo creo que le molestaba. Entonces aquí hizo B6, que era buena, y tras dama E4, aquí el negro se podía haber quedado incluso mejor. Aquí simplemente torre B8 para hacer alfil B7, y bueno, no sé muy bien qué está haciendo el blanco. Porque sí que puede hacer este tipo de temas, ¿no? De, voy aquí o alfil G5, pero digamos que no hay nada. Y ahora este peón no sirve de nada. Sí que hay posiciones de la siciliana de los caballos que a veces tienen sentido, pero es que el blanco no tiene pareja de alfiles y siempre tengo F6, por lo tanto, con F6, fijaos que estas dos piezas están muertas y este peón pasado no apoya ninguna casilla relevante que puedas hacer, entonces este alfil juega alrededor y el caballo también, y está bastante mejor el negro, de hecho. Pero bueno, hizo alfil B7, que tácticamente funciona, y tras C4 cae C3, un pequeño truquito. La idea es que simplemente la dama no puede salir. Y si la dama intenta comerse la torre, que dirías, uy, pero aquí, por ejemplo, ¿no? Que son muchas piezas a cambio de la tal. Hay este jaque intermedio y aquí es, nada, es torre y pieza por dama, por lo tanto es lamentable. Y supongo que aquí este caballo no se puede cazar, que eso también sería una cosa a contemplar, ya que, sí, ¿no? Alfil por A3 y el caballo sale, entonces quizá contemplaría alfil D2. A ver, me costaría creer que este caballo no salga. Aquí, por ejemplo, G5 puedo intentar. Así desvío una de estas dos piezas y las piezas salen. Pero bueno, eso, que aquí no creo que haya mayor problema para el negro. Y nada, tras dama por 6, pues tablas. Realmente un muy buen resultado para Guiri, porque sin sufrir. Y última ronda con blancas para ver si podía clasificarse. Y más, vamos a ver a Bluebaum y a su partida con Keimer, que realmente he hecho un pequeño spoiler antes. Y aquí la idea es que jugaron un ataque indio de rey y jugaron con D4. Aquí Bluebaum hizo un montón de errores prácticos. Aquí, por ejemplo, podría haber jugado como se juega normal y luego pues simplemente cerrar la posición y es un tipo de india de rey. No sé muy bien qué buscaba. Esto es bastante cómodo. Bluebaum juega este tipo de posiciones con blancas. Keimer no juega india de rey. Entonces, no entiendo por qué cambiar, ¿no? A veces es un poco la obsesión por salir de la preparación. Y también, bueno, entiendo la presión de Bluebaum. Pero aquí básicamente estás abriendo tu posición y generando opciones para el blanco. Entonces hizo calle 4. Aquí, por ejemplo, calle C6 tenía más sentido también para mantener un poco la tensión, pero bueno. Aquí también podría haber comido y hacer B6. Viendo lo que hizo en la partida, esto tiene muchísimo más sentido. Simplemente, pues, no sé, vas a sacar el alfil y ya está. Y bueno, blanco es un poquito mejor, un poquito más de aire, pero bueno. Aquí hizo caballo C6 y nuevamente digamos que intenta sacar las piezas y jugar todo muy concreto. Aquí E5 parecía conceptualmente buena, simplemente ganas más espacio, tienes la diagonal. Este alfil tiene menos espacio, esta dama va a ir a G4. Hizo calle de 2 que básicamente buscando obtener lo mismo sin cambiar piezas, por lo tanto ese espacio tendría más valor. Y el problema es que Bluebaum le dejó, ¿no? Hizo esta, alfil A6. Y aquí la cosa es que, a ver, no entendí mucho lo que intentó plantear Bluebaum. Aquí podrías hacer torre B8, que el caballo va a F5, el alfil se cambia por este alfil y realmente el blanco pues no tiene, este caballo en F5 defiende muy bien. El blanco no tiene ataque, podrá ir con dama G4, pero no sirve de mucho. Pero en cambio hizo torre C8, caballo C6, y aquí yo creo que contaba con este alfil D3 y alfil G6 y reubicar el alfil, que estará muy bien allí. Pero dama 4 fina, te obligo a irte y dama G4 y tienes una ventaja clásica, que es lo que había comentado hace unas jugadas, que era un poco una ventaja bastante típica en este tipo de estructuras. Entonces aquí dama G4 se queda mejor a cambio de nada. Vienen las piezas, tiene más espacio, entonces Keimer se sale con la suya, habiendo hecho este caballo de 2. Entonces aquí, por ejemplo, lo mejor para el negro era volver a insistir y llevar este alfil a D3 y llevarlo a G6. Entonces, aún así, y aquí hizo B5, que no tiene ningún sentido. Porque al final te van a atacar por el flanco de rey y después de A4 a 6, encima, esta torre tiene potencial. Cuando esta torre no servía para nada,
pues ahora tiene potencial a cambio de nada. Y te has debilitado la estructura a cambio de nada. Si aquí el negro B4 fuera interesante, pues te compro el argumento, ¿no? Generas un contrajuego, lo que sea, pero básicamente te estás generando debilidades a cambio de nada. Y aquí el blanco, pues lleva las piezas de Franco Rey, dama H5 buena, para hacer caballo G5. Y aquí, por ejemplo, torre C7 tenía un sentido. Básicamente, torre C7 es una jugada que recomendaría mucho en Blitz. No parece que aporte nada, pero digamos que mejora todo, ¿vale? O sea, este caballo en algún momento puede moverse más libremente porque este alfil está defendido. Esta torre en un futuro puede defender por la séptima. Defendo también este alfil. Digamos que incluso dama 8 en algún futuro puede ser interesante, aunque no lo creo. En cambio dice dama e8 y aquí no puedo salvar a Gamer. Realmente esta posición es muy sencilla. O sea, aquí caballo G5 obligo, pareja de alfiles. Aquí yo creo que le molestaba F5 porque es bastante concreto y la idea es que aprovecho que te amenazo la dama para evitar que comas al paso. Pero aquí simplemente, lo que os he dicho, este flanco de dama está totalmente abierto. Entonces aquí esta posición es terrible. O sea, yo creo que Keimer no calculó lo suficiente aquí para decir, oye, es que esta posición el negro no llega a acomodarse. También quiero demostraros que, por ejemplo, torre aquí, caballo 7 para buscar caballo de 5, aquí pierde el blanco, el negro. O sea, no llega, simplemente es que es una posición súper torpe y lo ves bastante fácil, no es difícil. Entonces, pero os quiero demostrar que incluso dejando, o sea, alfil A7 gana en este caso, pues desvío la torre. Pero aquí, dejando que el negro lo consiga, esta posición sigue siendo miserable. Tengo las torres más activas, tienes debilidades, se cuelan por detrás. Esto está cerca de estar perdido. O sea, que el negro tiene alguna opción, pero es muy, muy complicado. Cambio alfil G5, que no es súper mala, pero es como, si tienes una alternativa tan buena a largo plazo. Hice F6, parecía un poco mejor hacer F5, porque esta posición sí que llegas a un final que es bastante débil. Y aquí pequeños detalles tácticos. Por ejemplo, alfil F4, para forzar E5 y luego tener esta casilla, parece bastante chulo, teniendo en cuenta que se van a cambiar estos alfiles. Entonces, el negro, fijaos que va a tener todos los peones en negro y este alfil malísimo. Entonces, esto, por ejemplo, estratégicamente estaba guay. Y aquí empezó a jugar bastante mal Keimer, bien Bluebomb. Bluebomb se repuso bastante bien. Aquí hizo alfil E3, que literal cualquier jugada de alfil es más interesante. ¿Por qué? Porque ahora se deja de presionar E6 y entonces torre A8, que para mí que no la vio, pues si el negro cambia una pieza bastante activa del blanco. Y esta posición, pues bueno, se tiró para adelante. Y aquí fue importante este sacrificio de peón. Ahora de golpe, el blanco da un peón, con el negro ya había consolidado, a cambio de actividad de la torre. Y la torre negra momentáneamente queda fuera de juego. Aquí varias jugadas igualan, pero es bastante complicado. Entonces, no. Aquí cae de 6, por ejemplo, iguala, pero puede ser, no sé, psicológicamente es bastante difícil asumir que te van a comer un peón y luego te van a hacer otro y que estás bastante pasivo. De hecho, aquí la idea del negro es activarse y aprovechar este peón pasado. No es fácil. Y además, muchas veces te estás metiendo alfil H6, da un poco de claustrofobia. Entonces, aquí rey G7 parecía normal. Aquí rey F8 puede parecer más lógica, pero el problema es que tienes que ver que esta posición está bien, aunque da un poco de cosilla, pero el negro está bien. ¿Qué quieres? O sea, no es que haya una solución fácil. En cambio, hizo alfil aquí, y aquí sí que me parece un punto en el que Blue hizo un error bastante grave. Podría haber hecho B3, parece bastante bueno, y supongo que aquí más o menos, no sé si transpone, misma idea. Que eso es lo difícil, es ver que nuevamente esta posición con el peón pasado pues tiene suficiente contrajuego. Pero bueno, hizo esta que sí que me parece terrible comparativamente, ¿no? Porque tras D5 es que el blanco con amenazas directas simplemente te va a comer los peones y no hay mucho más. De hecho, aquí está totalmente tieso. Vamos, y se simplificó este final. Aquí el blanco quizá tenía algunas opciones, pero bueno, vamos a ir directamente que el blanco en algún momento se comió este peón y tal. Total, que este final está... los peones están muy lejos, la coordinación negra es difícil, entonces en algún momento hay que calcular, ¿no? Entonces se fueron tirando, va a ir bastante rápido esta fase, y aquí, por ejemplo, parecía el momento más fácil para Keimer, al menos para transformar hacia un final más sencillo. Cae F6 y me voy a comer el peón de H5. No es súper sofisticado. Y si el negro tiene que quedarse con el caballo tan débil, tan pasivo, entonces ahora el blanco puede mejorar su rey, puede dar este jaque y luego colarse con la torre. Digamos que el caballo tan pasivo en G7 está muy mal. Y aquí, por ejemplo, torre 2 es una idea muy interesante, ya que tras cae por H5 y 3 parece que hay contrajuego, pero que simplemente rey G1, rollo, vale, vas a hacer E3, te dejo, y luego, pues poco a poco con los dos peones se debería ganar.
Entonces, todo requiere técnica. Y obviamente hay líneas que son súper precisas, que yo que sé, aquí por ejemplo me puse a mirar un poco esta posición y el negro y el blanco podía perder un tiempo para que justo esta torre esté en una columna un poco peor 7 jugadas después. Es que no hace falta, eso es lo que quiero deciros, que aquí esta posición ya está ganada. ¿Requiere técnica? Sí, pero no tal. Total, que aquí fue un momento bastante crítico porque Keimer pensó que de esta manera ganaba un peón y aquí os dejo a ver si cómo resolvéis esta posición con negras. Aquí la jugada del negro que hizo Keimer, que hizo Bluebaum, es cae por G3. Hay que estar atentos a los trucos y la cosa es que tras torre por G3 simplemente el negro come este peón y este final son tablísimas. Porque te cambia el peón de E y luego el peón de H no sirve para... Bueno, no hace falta ni que te cambie el peón de E, simplemente que esto final de torres con el rey tan pasivo y el rey delante del peón no hay ningún problema. Y con esto, Keimer creo que desaprovechó su gran oportunidad para ir a candidatos, realmente. Y porque, claro, blancas, penúltima ronda, juegas contra el líder, estás empatado además. Y aquí, pues, Bluebaum gastó ultra de tus 7 vidas. Y nos vamos a la partida 11, número 11 con esto. Con esto llegaban a la última ronda. Bluebaum lo tenía bastante bien. Seguía líder. Tenían desempate espectacular. Y además, Giri iba tercero. Entonces, unas tablas de Bluebaum no le servían a Giri, por decirlo así. Tenía que ganar, pues solamente Firuza le pasaba por desempate. Y en el caso de que ganara Mishra Abhimanyu, que tenía un desempate espectacular, también le pasaba. Entonces, Giri más o menos tenía que ganar. Y jugaba contra el otro líder, Hans Niemann, que había ganado, fue el único que ganó en los primeros 6-7 tableros, creo que fue. Y entonces, Niemann, si ganaba, también tenía opciones. Aquí me pareció muy curiosa la opción de Niemann, por no decir que me pareció una mierda para jugar, porque Niemann necesitaba ganar. Entonces optó por esta variante y aquí alfil B4. Y esta línea creo que escogió muy bien Giri, porque es una línea sin riesgo, pero que está un poco mejor el blanco. Entonces yo creo que Niemann tendría que haber optado por el 5 y aquí quizá quería esquivar este tipo de posiciones, pero bueno, y aquí optar por alfil B4, pero bueno, todo es muy fácil dar una opinión cuando ya sabes lo que va a pasar. Pero sí que en general esta línea me pareció bastante mala, porque hicieron toda la secuencia principal, el negro da un alfil para jugar por el centro, el blanco contraataca en el centro, y aquí hay un montón de partidas, de hecho hubo una de Grandelius contra Dea, que es la división de honor, que Grandelius era mi compañero de equipo, y es que es una posición que solo puede ganar el blanco, entonces no entiendo el razonamiento de Niemann. No lo entiendo. Porque tablas no le vale, tiene que ganar, porque tenía el peor del desempate. Entonces, ¿qué haces con esta variante? Que es una variante que, bueno, que dama H4, aquí hay un montón de partidas. Aquí puedes intentar lo que hizo Wesley So hace poco, que no sé qué pasa, pero es un poco jaleo. Y bueno, y una posición un poco más complicada, no sé, pero bueno, que aquí también es contextual todo esto, ¿no? Quizá Wesley necesitaba ganar, pero aquí el problema es que la línea principal, todo lo que se jugó hasta aquí, todo esto ya hay partidas y se sabe. Por ejemplo, esto es Onishuk Shirov de la Copa del Mundo del 2000. Sí, del 2000. Entonces, esto ya tiene historia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cae por E7, el blanco, ¿qué hace? Pues lo mismo que la otra partida, con las parejas de alfiles, pues lo domina todo. Entonces, aquí la partida, de hecho, de división de honor, jugaron en roque, y aquí Grandelius lo jugó muy mal. Jugó E4 muy rápido, el negro pudo colocar su caballo, y aquí, de hecho, el negro incluso llegó a apretar un poco este final. ¿Vale? Aquí Giri mejoró bastante esta partida, y aquí jugó F3. Pero tampoco tiene sentido enrocarse si vas a quedarte con el rey en el centro. Y aquí un poco la idea, yo creo que aquí Giri hizo H4, un poco porque esta posición quizá le molestaba este tipo de sacrificio, que es un poco inspirado en la partida de Grandelius, que quizá la tenía como referencia. No sé, no creo que el blanco está bastante mejor, ¿no? Pero bueno, o quizá le molestaba que el negro pues, se pusiera así a controlar las casillas negras, que es bastante típico. Pero bueno, esta posición también es bastante buena. Luego voy a hacer G3, F4, se va a abrir bastante la posición. El blanco debería estar mucho mejor. Total, que hizo H4, B6 y aquí Niemann no entiendo nada. O sea, jugó fatal. O sea, no tiene ningún sentido su manera de jugar. Aquí hizo caballo A5 cuando puedes centralizar el caballo. Y este caballo no se puede echar, simplemente. F4, siempre caballo G4 jaque. Te está dominando las casillas importantes. Y aquí, por ejemplo, torre C1, torre D8 y llevas la última pieza. Y si te intentan... Es que claro, nunca hay F4, porque hay G4.
Además, vas a jugar H5 si quieres, por ejemplo, imaginemos rey G1, ¿no? Para, yo qué sé, quizá hacer F4, quizá hacer F5, yo qué sé. Es que puedo hacer siempre H5. Y, por ejemplo, esta posición, ¿no? Imagina que avanzas, ¿no? Estamos ignorando que me estoy comiendo el alfil de 3, ¿eh? Pero es para que veáis que no hay manera de progresar para el blanco. El negro tiene un bloqueo espectacular, ¿vale? Y incluso alfil a 6, por ejemplo, para desviar las torres, es que incluso torre 8, me da igual, el negro ya está bien situado. Entonces yo creo que caballo a 5, no sé si fue un interés de complicar la partida, pero si ya es demasiado tarde. O sea, para complicar la partida primero tienes que igualar muchas veces, ¿no? Y aquí ya se quedó bastante mal. Aquí, por ejemplo, F4 ya hubiera sido muy peligroso, porque el caballo no pinta nada ahí y te voy a tirar los peones por el flanco de rey. Aquí hizo torre de 6, nuevamente no entiendo nada, porque no hacemos torre de 8 y llevamos esto y aquí nos activamos. Aquí, por ejemplo, H5 una jugada muy fina, ya habéis entendido por qué. Y aquí en caso de F4 incluso el negro puede jugar a ganar. Es que yo creo que hubiera sido mucho más lógico con Niemann mantenerse en una posición estable y Giri con pánico al ver que Blue Bomb iba a empatar y que Firuza le iba a ganar. Entonces Giri forzaría. Entonces eso me parecía mucho más inteligente. Pero aquí hizo torre 8 y el blanco, pues bueno, gracias, se empieza a expandir. Caballo B7, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué pone este caballo en un sitio donde no hay circuitos? Luego vuelve aquí hay una repetición. Aquí, por ejemplo, hay que arreglar ese caballo. Aquí, por ejemplo, caballo aquí para reubicar ese caballo. Ya es la única opción del negro. Dar ese peón y decir, bueno, al fin es distinto color y voy a defenderme con peón de menos. Es para que veáis que está desesperada esta posición y yo creo que Niemann no se da cuenta de que esta posición está prácticamente perdida. Aquí, por ejemplo, G5 y es que la pareja de alfiles y el avance central es que es terrible para el negro. Entonces, aquí, por ejemplo, hizo alfil a 6, que también es muy buena, y aquí concretó muy bien con B4. Ahora obligas más o menos al negro a hacer caballo aquí. Y aquí, por ejemplo, si C4, es interesante. Claro, aquí la idea es que si alfil por, pues hay torre C8 y el negro pues tendrá buen juego. Aquí, claro, pero aquí es que simplemente el bloqueo es espectacular, este caballo está muerto y entonces el blanco poco a poco en algún momento va a expandirse por aquí. Entonces este bloqueo en casilla negra hace que el caballo no sirve para nada y en muchos finales simplemente me acabaré comiendo el peón. Y aquí incluso hay 5, es una jugada bastante fina para abrir todavía más la exposición, ya que no puede comer. Aquí está totalmente perdido el negro, es que no entiendo nada de esta partida. Entonces hizo torre de 6 y aquí pues Giri simplemente con buena técnica hizo torre por y calculó muy bien. Y veo que aquí alfil por, peón por. Y la idea es que el negro puede conseguir, el blanco puede conseguir hacer G5. Creo que H6 hubiera sido un mejor intento, pero el problema creo que es que alfil C8, no sé cuál era el problema, creo que debe ser alfil C8. Y no te dejo mover, y si me intentas pues ganar el alfil, pues aquí me como demasiados peones. Y con dos peones separados por... O sea, aquí el blanco tiene potencial para generar un pasado por aquí y un pasado por aquí, y además tiene este peón. Entonces hay bastantes posibilidades de ganar con tanta desviación. Además, como, no sé, esto era un poco creo que lo que le molestaba, porque aquí después de rey de 7, alfil por G5 muy buena, evitas que el negro te juegue H6. Entonces, si ahora siempre que el negro H6 se quedan todos los peones separados, entonces hay más posibilidades de ganar los finales. O sea, tú lo que no quieres es que, por ejemplo, imaginaos que es esta posición, no quieres que, por ejemplo, me quedo aquí. Claro, esto ya no es lo mismo. Ya solo puedo generar un peón pasado, pero estoy más cerca de este. Entonces ya tengo opciones de tirar el alfil a cambiar en algo. Y aquí pues simplemente se impuso, ¿no? Bueno, al final se pierde casi siempre. Y aquí alfil de 2 creo que gana ya. Este plan no se puede evitar. Muy importante para el blanco avanzar este peón. Así el negro tiene que perder muchos tiempos para comérselo y luego está muy lejos de la coronación. No es lo mismo comerse un peón en A3 y hacer rey B2 y coronar que tenérselo que comer en A5 o en A6 y quedar con el rey tan lejos de la coronación. Y nada, y después con esto ganó la partida y con ello la clasificación matemática, creo ya, con esta victoria. Y bueno, había creo otras opciones. Si Bluebaum ganaba y Gamer ganaba, había otra opción, pero bueno, no lo consiguieron. Y nada, y con esto Giri se clasificó. Entonces quedaba la partida de Bluebaum, que jugaba contra Firuza. Y bueno, Firuza optó por una holandesa para jugar a ganar. A ver, Firuza tenía muy buenas posibilidades con tablas clasificar, porque al final Giri tenía que ganar a Niemann. Pero la cosa es que tras la holandesa, aquí juego con B4, que es bastante bueno este plan. Lo conozco un poco a gente, pero por ejemplo lo aprendí del niño Antón. Básicamente el point es que tienes la misma estructura que quiere buscar el blanco
O sea, que quiere buscar el negro en este tipo de posiciones. Pero ahora os imagináis que en vez del peón N4 tienes uno en F4. En general, este taqueño de rey, el blanco no quiere hacer F4, porque se entorpece este alfil y digamos que se dificulta todos los planes de ataque. Este alfil lo quieres sacar, ¿no? Entonces digamos que es una jugada extra que no sirve para mucho y el plan que quizá tienes de ocupar el centro tampoco te va a llevar a nada, porque el negro está contento con que hagas de 5. Es para que veáis, que entendáis un poco por qué es tanta ventaja esto. Y entonces, aquí vamos a comentar un poco los momentos más críticos. Aquí A4, A5, aquí peón por me parece mala, porque, o sea, no es súper mala, pero digamos que estás dando una condición de victoria al negro, que es que este peón de A4 está bloqueado y está débil y está aislado. Cuando tienes una alternativa que, bueno, B5 sí que está un poco más cerrado, pero el juego del blanco es bastante sencillo también. En algún momento metes C5, en algún momento vigilas el contraataque del negro, digamos que tienes mucho espacio por todos lados. Y aquí hizo peón por, torre por, dama B3, parecía un poco mejor, cae B5, pero bueno, aquí el negro jugó muy bien conceptualmente. Activo este alfil y esta torre potencial tiene por la columna. Y que después de peón por y C5, el negro está bastante bien ya. O sea, bueno, está un poco mejor el blanco quizá, pero es que el negro más o menos ha resolucionado todos sus problemas, las piezas están activas y las torres blancas pues están un poco más pasivas, ¿no? Entonces ahora el negro tiene que arreglar que le falta todavía un poquito de desarrollo, pero aquí concreta muy bien. Aquí quizá tenía más sentido comer de peón para tener más respuestas, pero aquí, porque después de cae C6 fina, dama E3 parece que te estoy comiendo un peón, pero cae E7 fina, y aquí de golpe todas las piezas negras están coordinándose entre sí. Las torres vienen, viene el caballo, viene la dama, y aquí, cuidado. Por ejemplo, cae C5, parece que te comes un peón, pero aquí T5, y el negro podría haberse quedado bastante mejor. O sea, está igualada esta posición, pero aquí ya veis que, bueno, que hay bastantes motivos para que en algún momento, si el blanco no afina, haya problemas. Pero bueno, también el negro tiene una estructura bastante lamentable, o sea, a veces también te puedo argumentar que te voy a hacer F3 y se te van a acabar las gracias, ¿no? Pero bueno, tras D5, el blanco sacrifica un peón para mejorar, para cambiar estos alfiles. Torre F7. Y aquí, bueno, y aquí simplemente el negro podía. El blanco podía haber afinado un poco. La idea es que te dan este peón y el peón de 4 va a caer. Entonces aquí el blanco podía haber afinado un poquillo para comérselo en mejor situación, pero bueno, se lo comió ya. Y el negro se activó un poquito. Y aquí, bueno, Bluebomb tuvo que hacer unas cuantas finas simplemente. Lo intentó un poco Firuza, pero bueno, de hecho aquí parecía más lógico hacer torre de 1, sobre todo pensando que Firuza iba a hacer torre F5. Entonces torre de 1 y aquí hay este truquito y bueno, aún así cae H3 seguramente van a ser tablas. Pero bueno, aquí hizo torre B1 y torre B3, que tiene bastante sentido. Y aquí, pues bueno, simplemente calculó bien. O sea, parece que el negro está atacando mucho, pero solo hay una idea, que es caballo por G2, y aquí dama por B6 hace que esta dama tenga que irse, y si se va esta dama, pues ya no hay tres piezas presionando este caballo, por lo tanto, se come este caballo, por lo tanto, hay que cambiar los caballos. Entonces, aquí, bueno, el negro tiene como un aura de ataque hacia el flanco de rey, pero el peón pasado de A también está quejándose. Entonces aquí juego muy bien, Blue. Juego caballo aquí y F3 para evitar que se desestabilice este caballo. Y realmente cuando este caballo está estabilizado, aquí nuevamente vamos a Firuza intentar desestabilizar este caballo que no tiene muy buenos saltos, pero aquí muy bien. Bluebomb busca pequeños trucos tácticos, que es lo que realmente es uno de los puntos fuertes de Bluebomb. Y aquí H4 muy buena también. Esto hace que evita temas de torre aquí, de que el rey quede muy acorralado, de que esta torre entre por aquí. Entonces aquí simplemente, pues bueno, con el peón en séptima jugaron bastante bien. Aquí intentó cambiar el caballo y activar las torres y aquí simplemente, pues bueno, es que el peón pasado de A le da muchos temas al negro. Y por ejemplo me hizo gracia cómo lo resolvió Blue, torre 2. Parece una jugada absurda, ¿no? Porque te están comiendo la torre, pero bueno, torre por dama y este final simplemente había calculado que son tablas. La cosa es que aquí puedes defender el peón, pero ahora te pregunto, ¿y la siguiente jugada del negro? No hay. No, no te puedes mover el rey porque te come este, no puedes hacer G5 porque como y este te va a caer. Y no puedes mover la torre porque te cae este. Entonces son tablas ya. Aquí hizo torre a 1, me hizo gracia que otra vez la torre y ahora sí que se la come. Y aquí, bueno, intentó esto, pero bueno, no. Es un final de tablas muy conocido. Simplemente, aunque te comas el peón, nuevamente te hago la misma pregunta, ¿no? Este rey no lo puedes mover porque te va a caer este peón. La torre intenta ponerse detrás y cuando se pone detrás, torre por, sorprendentemente, ya son tablas con F4. Y con esto Bluebomb clasificaba, quedaba segundo por muy buen desempate y realmente daba la campanada. O sea, este año ha quedado campeón de Europa, que yo juego con él, no sé si acordáis que hicimos tablas.
Y nada, y con eso Guiri también, con 2 buenas victorias, con pareja de alfiles contra alfil y caballo, se acaba imponiendo y bueno, y realmente callando bocas. Y contra Niman pues tenía ahí un poco de beef porque habían hecho algunos matches y tal. Y nada, sin más, espero que os hayan gustado estos vídeos del Grand Swiss y que realmente, bueno, eso, que hayáis disfrutado de también un torneo espectacular, de ritmo clásico y en un torneo en el que creo que en especial es chulo porque a nadie le importa hacer tablas, o sea, mantener, ¿no? Quedarse entre los 20 primeros, ¿no? La gente, o primero o segundo, no tiene ningún sentido. Entonces, también es un torneo que da bastante de sí. Y nada, espero que os hayan gustado estos distintos formatos. No sé cuál os ha gustado más, pero bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.